Bien, bienvenidos estimados estudiantes a la unidad 3 de la materia neuropedagogía, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos aquí ya el otro punto que vamos a tratar, se llama cómo funciona el cerebro, ¿no? Dentro de la teoría sobre el desarrollo, sobre el funcionamiento del cerebro en el área de las neurociencias, ¿no? No nos olvidemos que esta materia, que tiene un sentido en este momento bastante científico desde el punto de vista biológico, nos interesa mucho entender, ya que esto, como futuros docentes que van a ser, entender el funcionamiento del cerebro nos va a llevar a, digamos, a tomar otras maneras de proceder frente al aula. Entonces, esto nos podría dar pautas para detectar si algún alumno actúa con un bajo rendimiento con relación de pronto al funcionamiento cerebral por algún problema y no lo sabemos. Entonces, para no encajar como un estudiante vago o rudo como de pronto pues 20 años atrás, sin tener en cuenta esta parte de aquí, se podía haber encajado fácilmente. Entonces yo creo que es fundamental entender el funcionamiento del cerebro. Luego conectaremos con el estudio de neurociencia y educación, neurociencia, pedagogía, neurociencia, la importancia de la formación docente en este caso, ¿no? Por eso recalco esto antes de explicar, porque va a venir unas partes muy técnicas que de pronto van a parecer un poco aburridas, pero tengamos en cuenta lo que estoy diciendo para no malinterpretar de que de pronto es una pérdida de tiempo aprender esto de aquí sobre el funcionamiento del cerebro cuando ustedes están preparándose para docentes, ¿no? Bien, entonces en el funcionamiento del cerebro vamos a empezar mirando los principales componentes de la neurona, ¿no? Entender eso de allí. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una neurona, ¿sí? Millones de veces ampliado, ¿no? En una imagen. Vamos a ver sus partes con relación a la explicación que se da aquí. Entonces tenemos la neurona, es una célula nerviosa especializada en la recepción, ¿sí? Integración, generación y propagación de señales eléctricas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Aquí tenemos un núcleo, este es el núcleo de la neurona. Entonces, si se especializan en la recepción, como dice aquí, la sinapsis, ¿sí? Es donde se da la transmisión y la recepción de la información. Ahí tenemos aquí estas pequeñas membranas, aquí parecen ramitas. Aquí es donde se produce la sinapsis, ¿sí? Estas se llaman dendritas, ¿ya? O sea, esta es la neurona, esta es la célula y este es el núcleo, ¿no? El soma o cuerpo de la neurona que está aquí, y aquí está el núcleo. Bien, aquí tenemos el axón, que es digamos, una extensión donde están las terminaciones del axón, ¿sí? Donde manda la información hacia otras neuronas, ¿no? Por aquí recibe y por aquí envía, se dan la sinapsis, ¿no? Ya aquí está la neurona siguiente, por ejemplo, de aquí entra la información por aquí, procesa y sale por acá como señales eléctricas o químicas, que ya vamos a ver más adelante. Todo eso hay dos señales, eléctricas y químicas, ¿no? Entonces sigamos viendo la neurona, ¿sí? Es la unidad elemental del sistema nervioso central, dicen, ¿no? Es la unidad central del sistema nervioso central. Más adelante vamos a ver el sistema nervioso central, cómo está conformado, para entender cómo nuestro cuerpo funciona, la relación mente-cuerpo, ¿no? Mente-cuerpo. La relación cerebro-cuerpo, y la mente es donde se produce el pensamiento, ¿no? Bien. Acá tenemos otra descripción. Dice, está constituida por un cuerpo celular, soma, estamos hablando de aquí, que contiene un núcleo y varios órganos donde se producen las reacciones metabólicas. Estamos hablando de las dendritas, estamos hablando del axón, estamos hablando de las terminaciones axónicas, estamos hablando
de la mielina, que es esta capita que está aquí. Estamos hablando del núcleo, ¿no? Que regulan la supervivencia de cada neurona, estamos hablando, ¿no? Las dendritas, como pueden ver aquí, las dendritas que reciben las señales de otras neuronas, estábamos hablando de estas. Por aquí las dendritas reciben información, ¿sí? Que recibe la señal de otras neuronas. Y un axón que envía las señales a otras neuronas. Entonces, por aquí entra la información de otra neurona. La neurona envía la información por aquí, entra por estas dendritas, se procesa aquí y sale por aquí la información a otra neurona. Y así se transmite la información, ¿no? Y por último dice, la comunicación entre neuronas se da a través de los neurotransmisores, que actúan como mensajeros químicos. A esto se les denomina sinapsis. Entonces la sinapsis es cuando se transmite la información de una neurona a otra, ¿sí? A través de los mensajeros químicos. Cuando hablamos de mensajeros químicos estamos hablando de estas pequeñas, digamos, puntitos amarillos que se pasan la información de uno a otro. Pero terminemos acá. Entonces el cerebro, hemos empezado primero haciendo un paréntesis hablando de la neurona, y vamos a terminar esta diapositiva diciendo que el cerebro es una enorme red y compleja, ¿cierto?, constituida por entre 100.000 millones y 200.000 millones de neuronas. Entonces el cerebro está constituido por 100.000 a 200.000 millones de estas neuronas que están agrupadas en la modulación cerebral que vamos a ver más adelantito, ¿no? Donde cada una de ellas mantiene conexión con un número variable de hasta 100.000 de otras neuronas. O sea, en la modularidad cerebral están agrupadas, digamos, entre 100.000 y más de estas neuronas que procesan informaciones concretas que vamos a ver ya más adelante en cómo está distribuido en los hemisferios cerebrales, ¿no? Vamos a pasar acá ahora entendiendo esta parte del cerebro y las principales componentes de la neurona, que es digamos que lo más, a nivel biológico, es lo más central del funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver, tenemos una imagen del ejemplo de una sinapsis, ¿no? Aquí están, digamos, dos dendritas de dos neuronas, ¿sí? Están allí. Esto que habíamos visto anteriormente está ampliado, son dos dendritas que están aquí, se están enviando y recibiendo la información a través de un proceso químico que son los neurotransmisores, ¿no? Que son estas pequeñas moléculas diminutas. Entonces la actividad mental, como podemos ver aquí, dice, nace de los circuitos cerebrales. Importantísimo eso de allí. Entonces la actividad mental, todo ese proceso que nosotros realizamos para tomar una acción en cualquier aspecto de la vida, ¿sí? Para tomar una acción en cualquier circunstancia en la que esté, puede ser trabajo, puede ser vida sentimental, vida familiar, puede ser vida profesional, etcétera, ¿no es cierto? En cualquiera de ellos, que es la actividad mental, nace de estos circuitos cerebrales que estamos aquí, de esta sinapsis. Todo lo que pensamos hacer se están produciendo a nivel interno, esto de aquí, en el cerebro. Entonces, estas a su vez son formadas por neuronas que intercambian información a nivel de sinapsis, que hablamos anteriormente. Y esta es una sinapsis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto se produce a nivel rapidísimo, muy, muy velozmente, entre miles y miles de neuronas cuando vamos a tomar una decisión. Entonces, cada neurona recibe señales de otras neuronas de manera simultánea, que al integrarse y superar un determinado umbral se genera tres aspectos, es decir, si desde fuera me entra por mis ojos una información, ¿no es cierto? Puede ser que la neurona la procese como algo, puede ser que el cerebro procese la información como algo importante o la deseche. Eso depende de, digamos, de la importancia de cierto hecho en el que nos enfrentamos, al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, tres aspectos se producen: potencial de acción,
terminal axónico y neurotransmisores. Entonces, el potencial de acción es cuando se genera una señal eléctrica, lo que está aquí. Si se genera una señal eléctrica, terminal axónico, cuando esa señal eléctrica se propaga por el axón hasta su parte final. Entonces, volvamos a ver, este es el axón. ¿Sí? Este es el axón. Es como que la información viene, ¿sí? Se procesa y va por aquí para pasar a otra neurona. Y entonces, estamos hablando de los neurotransmisores, que es la señal eléctrica, se transforma en una señal química que cruzan el espacio sináptico a partir de los neurotransmisores. ¿Sí? Estos son los mensajeros químicos. Entonces, estos tres aspectos se producen cuando se da la actividad mental. No hay que olvidarnos de eso. La actividad mental está compuesta por estos tres aspectos importantes, ¿no? Bien, continuemos. Vamos a ver entonces ahora la relación entre procesos neurofisiológicos y procesos mentales. Vamos a ver esa relación entre procesos neurofisiológicos y procesos mentales. Entonces, los neurofisiológicos se refieren a lo biológico, a las neuronas en sí, a las moléculas, y relacionado ya con el proceso del pensamiento, el proceso de ideas, el proceso, ¿sí?, de proyectos que nosotros nos creamos en nuestra cabeza. Entonces tenemos aquí base de los procesos cognitivos. Dos puntitos tenemos que tener en cuenta. Estos nacen de los circuitos resultado de las conexiones entre las neuronas, fundamental, ¿sí?, el punto 1 de las bases de los procesos cognitivos. Y 2, esto permite que la percepción se procese en la memoria y luego se convierta en una acción. Entonces ahora, los bases de los procesos cognitivos, digamos que hay una pequeña diferencia con la actividad mental en sí, que es más general, digamos, ¿sí? Es mucho más general, pero aquí estamos ya, digamos, centrándonos ya en las bases del proceso cognitivo. Entonces, aquí dice que hay que pasar de una descripción microscópica del sistema nervioso central, estamos hablando de la cuestión neurofisiológica, donde se estudian las neuronas individuales, lo que empezamos haciendo al inicio, ¿no?, a una descripción macroscópica que se centra en el estudio de sus diferentes componentes. Estamos hablando del sistema nervioso central. Aunque todavía no entramos al proceso cognitivo desde la neurociencia, que es lo que nos interesa como estudiantes que se están formando para docentes, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Entonces, en una descripción macroscópica ya tenemos dos aspectos. Tenemos la médula espinal y tenemos el cerebro, esa relación de estos dos que todavía estamos en el ámbito neurofisiológico. Pero cuando hablamos de la médula espinal, esta comunica el cerebro con el cuerpo a través de la información sensorial. Estamos hablando de una relación cerebro y el resto del cuerpo, ¿no? Y el cerebro, que está integrado por el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo, que está integrado por el tálamo y el hipotálamo, que vamos a ver adelantito dónde están estas características que menciono ahora. El encéfalo constituido por los hemisferios cerebrales. Muy bien, vamos ahora sí a las imágenes para que nos ilustre lo que hemos empezado hablando. Aquí tenemos la médula espinal. Este sería el sistema nervioso central. Sí, este sería el sistema nervioso central, constituido por la médula espinal, que es esto de aquí. Esta es la médula espinal, como pueden ver, esto que está de amarillo, esta es la médula espinal. Me adelanté, perdón. Esta es la médula espinal y esta es la que conecta el cerebro con la columna, y por aquí se llevan el resto de información a todo el cuerpo para las distintas funciones que realizan las manos, los pies, los dedos, etc., ¿no? Entonces este es el sistema nervioso central constituido por la médula espinal, que es esto de aquí con todas sus partes, y este es el cerebro y sus partes macro. Aquí estamos hablando de los hemisferios cerebrales que ya les vine anunciando hace un rato.
Entonces, digamos que aquí estamos hablando de la modulación cerebral, perdón, dije hemisferios un ratito, sabemos despuesito. Aquí está la modulación cerebral que tiene una conexión con la frenología, ¿se acuerdan? La frenología era una pseudociencia, ya que nunca se logró probar todas las cosas que dijeron. Pero no siempre todo es inservible, digamos, ¿no? En su momento lo fue y hasta ahora, en su mayoría, digamos, no tiene ninguna validez científica la frenología. Pero se tomó esa idea de la modulación cerebral, de que estaba el cerebro dividido para los eh, frenólogos, pues estaba dividido el cráneo y por ciertas partes, ¿se acuerdan? Y se hacían una idea de la persona si tiene tendencias criminales, si es maliciosa, si es buena gente, etcétera, ¿se acuerdan? Bueno, esa idea de distribución del cerebro y a través del cráneo, como lo dijeron los frenólogos, se ha tomado para dividir el cerebro ya de manera mucho más rigurosa a nivel científico, ¿no? Entonces aquí tenemos las partes del sistema nervioso central y sus funciones, ¿sí? Que de aquí nace, de aquí sale la información a partir de la médula para distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la corteza cerebral, como ustedes pueden ver, aquí está la corteza cerebral, digamos, esta parte de aquí. Y tiene las siguientes funciones superiores de las que somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, percepción sensorial, los 5 sentidos, digamos que por aquí están los 5 sentidos: emociones, pensamiento, lenguaje, movimiento voluntario, etc. Aquí tenemos el cerebelo, esta partecita de aquí, ¿sí? El cerebelo es el centro de coordinación, integración de la información, perdón, que recibe de los 5 sentidos y la cerebral, ¿sí? Entonces, hace que el movimiento sea fluido y coordinado, ¿no? Tenemos el tronco encefálico, que es la parte que está aquí, esta amarillita. Tenemos aquí que está aquí, que conecta con la médula espinal, perdón, conecta con la columna, que es la médula espinal. Primero se llama tronco encefálico y luego se llama médula espinal, la parte que está aquí. Esta, en cambio, controla las funciones vitales: latido cardíaco, respiración, ritmo del sueño, vigilia, núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y del cuello. ¿Ven? Ahora tenemos la médula espinal, que está de aquí, ¿no? Médula espinal, ¿sí? Y esto de aquí es tronco encefálico, esta parte que está aquí, ¿no? Es médula espinal. Comunica el cerebro y los nervios periféricos, ¿no? Conduce la sensación del cerebro, lleva los impulsos de los movimientos voluntarios e involuntarios, de las manos, de los pies, etc. Esta partecita de aquí, rosadita, ¿no es cierto? Tenemos el hipocampo. Tenemos el hipocampo. Y sistema límbico, ¿no? Aquí es la sede, ¿no?, de la memoria y del aprendizaje. Forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones. Digamos que aquí se procesan las emociones, ¿ya? Ira, felicidad, etc. Y por último tenemos el tálamo y núcleos grises. Aquí tenemos el tálamo y los grupos grises, estación intermedia entre corteza y tronco central. Entonces, lo de aquí, ¿no? Control del movimiento y del tono. Y tenemos el hipotálamo por aquí mismo, ¿cierto? Control de la supervivencia. Es decir, ingesta, temperatura, defensa, la cuestión sexual y todo. Está en el hipotálamo, ¿no? Bien, hemos visto el sistema nervioso central, conformado por la médula espinal y conformado por el cerebro y sus partes macro, que es la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Vamos acá a ver, en cambio, los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Los hemisferios cerebrales. Ya llegando a esta parte de aquí, voy a retomar lo que empecé diciendo sobre la importancia de entender, ¿sí?, de entender el funcionamiento del cerebro a partir de la neurociencia. Para nosotros como futuros docentes, ¿sí?, para ustedes y para mi persona, que es un aprendizaje para mí también, ¿sí?, es para nosotros, de alguna manera, enfrentarnos
a la labor docente con un bagaje, digamos, de conocimiento en este sentido de la neurociencia para poder tomar mejores decisiones en el aprendizaje y la enseñanza de nuestros estudiantes. Esa es la importancia de esta clase, ¿sí? Para nosotros poder tener mejores argumentos al momento de decidir cuando un estudiante, niño, niña o adolescente, de pronto no pueda seguir el ritmo del aprendizaje del resto, y hay que tener en cuenta que podría estar afectando una de estas partes del cuerpo cuando no sea, esta parte del cerebro, perdón, cuando no sea una cuestión volutiva, una cuestión de voluntad, ¿no es cierto? Una cuestión de interés, más de carácter, podríamos decir, de carácter psicológico, por decir. Entonces, ahora vamos a ver los hemisferios cerebrales, teniendo en cuenta que estos hemisferios no son así de manera, digamos, puntuales exactamente y no hay ninguna modificación, ¿no? El cerebro es moldeable, como ustedes podrán ver en los videos que están trabajando en el foro. El cerebro es bastante moldeable, iremos viendo otros videos más. Entonces, los hemisferios cerebrales, desde el punto de vista estructural, ambos hemisferios son simétricos, en el sentido, simétrico en el sentido, digamos, físico, del mismo porte, ¿no? Tienen el mismo porte, pero son diferentes desde el punto de vista funcional porque cada hemisferio izquierdo o derecho tienen diferentes funciones. Eso es lo importante entender aquí. Entonces tenemos aquí especialización de los hemisferios cerebrales, aunque dice el cuadrito, aunque en general las funciones cerebrales están más deslocalizadas. Es lo que acababa de decir hace un ratito. Es decir, como se comunican entre ellas, a veces cierta función u otra función se entretejen para tomar ciertas decisiones que el sujeto está intentando hacer. Ya, no es que funcionan separadas, no, están en constante conexión con esta, con el de acá, porque si de pronto tengo una intuición y luego razón, entonces se comunican así por todos lados. A eso se refiere deslocalizadas, están más deslocalizadas de lo que se creía, ¿no? Hay una localización, digamos, tentativa que están en estos lugares, como la intuición, la imaginación, el sentido artístico, etcétera, como ustedes pueden ver aquí. Pero hay unas cuantas funciones, dice, que se realizan con más intensidad en una mitad que otra. Sí, puede ser que por acá se dé más. Un músico podría estar, digamos, un artista, dándole más trabajo a la imaginación, estas partes de acá, el sentido musical, ¿no es cierto? Entonces, digamos, un artista estaría muchísimo más activándose por acá, y no es que por acá no se active, porque tiene que razonar también, tiene que escribir, tiene que hablar, entonces todo esto está interactuando en todo momento, ¿no? Digamos, esta comprensión de los hemisferios es fundamental para, como dije, nuestra preparación como docentes, ¿no? Por acá tenemos, en cambio, una división, ¿sí? Lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Entonces aquí cada hemisferio, dice, está formado por 4 sectores denominados lóbulos, los que acabé de mencionar. El occipital, temporal, parietal y frontal. Pero cada uno de los lóbulos están constituidos por neuronas. Por decir de otra manera, aquí estarán millones de neuronas juntas, enviándose y recibiendo información dependiendo de, digamos, dependiendo de la actividad del sujeto, donde más esté relacionado, ¿no? Y cada una de estas de aquí están agrupadas por millones de neuronas, pero se comunican entre ellas. No es que están totalmente desconectadas, se comunican. Entonces no se puede asignar en su totalidad a cada una de estas áreas de manera específica, lo que acabamos de decir acá, ¿no? No es que aquí hay una especificidad totalitaria, absoluta, como que solo aquí se produce y no hay conexión con acá. No,
Se puede producir aquí, pero pues si esto de aquí necesita por acá mandar la información para procesar otros aspectos, como vemos aquí, como dije anteriormente, si tengo una intuición de algo y quiero darle un concepto, tengo que razonar. Entonces por acá está el pensamiento y se comunica. Bien, una vez que hemos visto los hemisferios cerebrales, no se olvide que estamos viendo cómo funciona el cerebro. Y eso es fundamental que tengamos en cuenta. Esto de que la comunicación entre los dos hemisferios son constantes, como pueden ver aquí, para allá y para acá. Entonces ahora nosotros necesitamos determinar el objeto de estudio de la neurociencia cognitiva. Ese es el centro de atención nuestra, ¿ya? Porque nosotros estamos en el campo de la docencia y en el campo de la docencia necesitamos entender desde, digamos, desde el funcionamiento de las neuronas, del cerebro. Estamos hablando de la cuestión neurofisiológica y neurobiológica, ¿no? Desde allí, lo que necesitamos nosotros comprender, lo que necesitamos nosotros tener claro es la cuestión cognitiva. Por eso es la neurociencia cognitiva. Este es el área que a nosotros nos interesa. No es que no nos interesa acá, ni acá, porque si aquí y aquí no entendemos, acá vamos a tener vacíos. Por eso es fundamental lo que anteriormente hemos hablado, tomar en cuenta para manejar ciertos términos y ciertos conceptos, ¿no? Entonces, para entender el objeto de estudio de la neurociencia cognitiva, primero estamos en la parte neurofisiológica. Por eso hemos visto la parte, cómo funciona la neurona, ¿no? Cómo está estructurado, que es la parte neurofisiológica y neurobiológica. Entonces, en la neurofisiológica, los neurofisiólogos estudian la frecuencia de los impulsos enviados por cada neurona. Están interesadísimos en con qué frecuencia envían los impulsos, con qué intensidad de neurona a neurona. Están los neurofisiólogos, ¿sí? En cambio, los neurobiólogos estudian las comunicaciones que se realizan en su interior, ¿no? Entonces, quieren ver los diferentes tipos de comunicación de una neurona a otra neurona. Están los neurobiólogos. Pero ya en la neurociencia cognitiva, en cambio, estamos nosotros allí. Ese sí, nuestro interés está aquí. Busca investigar las bases cerebrales de las facultades mentales, donde se produce el pensamiento, donde se producen las ideas, donde se producen los proyectos que nos planteamos en nuestra vida en diferentes aspectos, ¿no? Por eso se sitúa a un nivel global. Entonces nosotros estamos a un nivel más global que incluimos a todos los dos. Por lo tanto, el objeto de estudio está constituido por sistemas cerebrales, ¿sí? A su vez, está compuesto por regiones cerebrales y haces de axones. Entonces, por eso es que nosotros estamos un poco más por acá, más general, entendiendo lo particular, ¿no? O sea, dónde están distribuidos en los hemisferios diferentes partes de nuestro cerebro y qué función tiene cada uno. Nos interesa allí, estoy aquí, me interesa muchísimo. Como dije anteriormente, sin dejar la parte de acá de tener en cuenta cómo funciona a nivel fisiológico y a nivel biológico, ¿no? Entonces, el objeto de estudios están constituidos por los sistemas cerebrales. Y vamos a terminar la clase con las técnicas de investigación en la neurociencia. ¿Sí? Tenemos 3 grupos que engloba aquí, claro que hay muchos más, pero como vemos en el texto que estamos trabajando, agrupamos estas 3 como las más importantes, por decir así, ¿no? Técnicas de visualización, técnicas de neuroestimulación y método lesional. Entonces, la técnica de visualización, eso está más cuando trabajan haciendo las resonancias magnéticas funcionales, las tomografías, el electroencefalograma. Ahí lo que hacen es miden y registran la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Entonces, una persona cuando tiene convulsiones mandan a hacer un encefalograma o si son, digamos, se presiente que tienen
golpes o tumores, mandan a hacer una resonancia magnética o una tomografía. Entonces estamos allí en esta técnica más de visualización, ¿no? Donde los médicos pueden pronosticar algún problema dentro del cerebro. Ahora tenemos las técnicas de neuroestimulación, como podemos ver aquí, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación eléctrica de corrientes eléctricas. Ustedes en el video que empezamos a ver en clase este día lunes, ustedes se acuerdan que había unas máquinas que alteraban el funcionamiento del cerebro a la voluntad del sujeto, donde le hacían dar órdenes o le daban órdenes poniendo este aparato en ciertas partes del cerebro dependiendo del hemisferio donde yo quiero motivar para hacer mover. En este caso hicieron mover un dedo, un dedo del pie, un dedo de la mano, a otro sujeto lo hicieron contar. En fin, a eso se refiere, ¿no? Permite modular desde el exterior la actividad cerebral, ¿ya? Inhibiendo o activando ciertas regiones del cerebro, ¿ya? Tal como vimos en el video, ¿no? Y tenemos el método lesional que se relaciona a dos aspectos para estudiar la actividad cerebral, ¿sí? Uno que es el daño cerebral que se ha dado de manera efectiva, producto de un trauma craneal. Puede ser un derrame cerebral, puede ser un golpe, etc. Y tenemos la lesión virtual que se efectúa con el método de neuroestimulación. Entonces, podrían generar, como lo que hablamos acá, estamos hablando aquí del método de neuroestimulación, es decir, cuando con estas máquinas podrían estimular y dejar, digamos, de manera virtual lesionada una parte para que el cerebro funcione solo una parte, en ese sentido sería, ¿no? Bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy en el segundo tema, cómo funciona el cerebro. Tengan en cuenta ustedes de que deben observar el video y para el día jueves, mañana, llevar apuntes de cuestiones que ustedes crean que no quedó claro y ahí lo discutimos y lo discernimos y aclaramos cualquier aspecto, ¿no? Nos vemos en clases.